Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yukta Bharagamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Ditam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Nishatanvitangscha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin iti namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Pranamami Hari Priya Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First, I want to thank all of you for taking part in this gathering. Entonces quiero agradecerle a todos ustedes por participar de esta celebración. It's always amazing to me that devotees make such efforts to come together like this and make this event. Siempre es sorprendente para mí cómo los devotos hacen los arreglos para unirse y realizar este tipo de eventos. I especially want to thank specifically the devotees who have helped to make this happen. Especialmente quiero agradecer específicamente a los devotos que trabajaron para que esto pudiera llevarse a cabo. And I have a list here to help me remember. Tengo una lista aquí que me va a ayudar a recordar los nombres. And first, we want to thank Miguel. ¡Arriba! Father of Kike. Es el padre de Quique. Who, I have to confess, I don't know specifically what service Miguel has done, but I'm sure it was very good. No recuerdo exactamente, debo confesar que no sé exactamente cuál es el servicio que hizo Miguel, pero debe ser muy bueno. He's always there for programs. Él siempre está ahí para los programas. We see him dancing in kirtan. Lo vemos bailar en el kirtan. Yeah. And we want to thank Krishna Kripa Devi Dasi. Queremos agradecer a Krishna Kripa Devi Dasi. For her kitchen help, right? Por su servicio y ayuda en la cocina. Yeah. And oops, hold on. I think it's fading out here. Okay. And we have Ambarish
Prabhu and Rishabhanu Devi Dasi. Aquí tenemos también a Ambarish Prabhu y Vrishabhanu Devi Dasi, They're doing all the videoing. que están haciendo toda la parte del video. And we have Govindanandan Prabhu. Where is he? No, it's not present. Govindananda Prabhu no está presente. And Vishnurata. El Vishnurata Prabhu. And we have Eugenia. Eugenia? Eugenia. Eugene. Eugenia. Who is Nimai's teacher. ¿A quién es la maestra de Nimai? Jai. He helped with the decoration. Oh, decoration. Oh. Ella ayudó con la decoración. And Valeria. Amalia Helping también also with this decoration. ayudó en la decoración. And Dayalu Nimai. Y Dayalu Nimai, Oh, he's Dayalu Nimai. I thought he's Nimai. He's Dayalu Nimai. Very important service. hizo un servicio muy importante. Putting up balloons. Él infló los globos. Amrita Japa Devi. Amrita Yapa Devi Dasi. ¡Arriba! Oh, there you are. Cooking. Always cooking. Siempre cocinando. See. And Madhupuri. Y Madhupuri Prabhu. ¡Arriba! He's been planning and cooking and more planning and more coordinating and Estaba planeando y cocinando y haciendo más arreglos y más planes. and keeping me organized and peaceful. Y manteniéndome organizado y pacífico, en paz. And Manibanda. Who is our super translator. ¿Quién es el peor de los traductores? I said the worst of the translators. Uh-oh. That's bad translation. Es una mala traducción de lo que él dijo. And Sushila. En Sushila. ¡Arriba! Darling? That's it. Okay. Yeah. And where's Godrumadvi? There he is. Aquí está, Godruma también. Sí. ¡Arriba! And Bhuvana Chandrika. Bhuvana Chandrika. Decoration. Okay. And Yamuna Lila. Yamuna Lila. ¡Arriba! And well, here your name is written Lila Ananda, but we know that it's Ananda Lila. Where's Ananda Lila? Ananda Lila. Yes, and Gora Chandra. Did you say Lila Y Ananda? Gaura Chandra. No. And yes, and Rajabhakti, of course. Y Vrajabhakti. ¡Arriba! Some devotees may be wondering, there's two Vrajabhaktis. There's Vrajabhakti 1 in Mendoza and Vrajabhakti 2. Algunos devotos pueden estar pensando que hay dos Vrajabhaktis. Hay una Vrajabhakti, la 1 es de Mendoza y Vrajabhakti 2 es de Buenos Aires. And how that has happened is a long story. Y cómo ocurrió eso es una larga historia. Kike, we already mentioned. A Quique también lo hemos mencionado. Un aplauso para Quique. We can mention again. Kirtida Jivani. Where is Kirti she? da Givani. ¡Arriba! She's in the kitchen. Came all the way from Mar del Plata. Que se vino desde todo el camino desde Mar del Plata hasta acá. And Veda Garba Devi Dasi. Y Vedagarba Devi Dasi. And
Kaveri Devidasi, Kaveri Devidasi, who is in Boston, quien está en Boston en este momento. Special mention to Martin, son of Tulsi Prabhu. Una mención especial para Martín, el hijo de Tulsi Prabhu. And the entire Umbral team for seizing the space. Y a todo el equipo del Umbral. Sí. We seized the space. The Umbral team. Who's the Umbral team? ¿Quién es parte del equipo del Umbral aquí? Ahí. Okay. Okay, good. Thank you for seizing the space. I don't know that word seizing. There's a whole list of devotees here who helped with donations. Hay una gran lista también de devotos que han ayudado con donaciones. And I think I will just thank you all collectively. Creo que voy a agradecer a todos en conjunto. You know who you are. Ustedes saben quiénes son cada uno. And also thank you to our translators. También muchas gracias a los traductores. Online, we've had several translators. Online hemos tenido varios traductores. Not an easy task. No es una tarea fácil. And my thanks also to all of you who made these very nice videos. There's been many. Y también more videos than ever in the past, I think. Mi agradecimiento a todos aquellos de ustedes que han hecho los videos. Son muy lindos y fueron más videos de los que nunca había visto en un Vyasa-puja. And again, thanks to all of you for coming together. Y nuevamente, gracias a todos ustedes por venir aquí todos juntos. As we heard from Madhavananda Prabhu, he explained the word kritagya, which is Sanskrit for gratitude. Como escuchamos de Madhavananda Prabhu, él explicó la palabra Pritagya Prabhu, which is gratitud. This is one of the 64 qualities of Krishna. La gratitud es una de las 64 cualidades de Krishna. And therefore, we can feel gratitude because Krishna feels gratitude. Entonces nosotros podemos sentir gratitud porque Krishna siente gratitud. And Krishna feels gratitude forever. When we do some service for Krishna, Krishna, unlike us, who may forget, Krishna never forgets. Y él siente su gratitud por siempre. Cada vez que uno hace un servicio para Krishna, a diferencia de nosotros que a veces nos olvidamos, Krishna nunca olvida lo que hacemos por él. So yes, this event is the whole event is an expression of gratitude. Entonces este evento en sí mismo por completo es una expresión de gratitud. And in one sense, we are channeling our feelings of gratitude to Krishna through the Guru. Y de alguna forma estamos canalizando nuestros sentimientos de gratitud hacia Krishna a través del Guru. And we call this event Vyasa-puja because Vyasa is, in some sense, the original Guru. Y llamamos a este evento Vyasa-puja porque Vyasa en un sentido es nuestro Guru original. But he's also, I would say, the model disciple. Pero también podría decir yo que es el discípulo modelo. You may know the story that Vyasa was feeling despondent. Pueden saber ustedes la historia de que Vyasa se sentía decepcionado. Why was he despondent? He suspected that he knew why, but he wanted confirmation. Entonces, ¿por qué se sentía decepcionado? Él sospechaba por el motivo que era, pero igual quería confirmarlo. And of course, Narada has this knack, this special ability to just show up at just the right time. Y por supuesto, Narada tiene esta habilidad muy especial de aparecer justo en el momento apropiado. Incidentally, Srila Prabhupada once said that Narada Muni is our guru.
Srila Prabhupada dijo alguna vez que Narada Muni es nuestro guru. And that's nice because he's also Vyasa's guru. And being Vyasa's guru, that makes him also our guru. Entonces eso es muy bueno porque también el guru de Vyasa, y al ser el guru de Vyasa, eso lo convierte en nuestro guru. But as I was saying, Vyasa is also a model disciple. Pero también, como decía, Vyasa es un discípulo modelo. How is he a model disciple? Well, after meeting Narada and listening to him, he took his instructions to heart. Entonces, ¿cómo es que es el modelo de discípulo? Porque tan pronto él como se encontró con Narada y tomó sus instrucciones, él se aferró a ellas profundamente. He didn't waste any time. No desperdició ni un poco de tiempo. He didn't say, okay, I'll do your, I'll follow your order, but first I have a whole list of things I have to do. No, he didn't do that. Él no es que le dijo, bueno, ok, voy a esperar un poquito para seguir tus instrucciones porque todavía tengo una lista muy larga de cosas que hacer. No, él no hizo eso. Bhakti yogena manasi samyak pranihite amale apashyat purusham purnam mayam chatat apashrayam. Immediately he sat down to meditate. Inmediatamente él se sentó a meditar. What was his meditation? His meditation was on the Supreme Lord. ¿En qué era su meditación? Él meditaba en el Señor Supremo. Because he understood from his guru that he should compose literature about the Supreme Lord. Porque él había entendido desde las instrucciones de su guru que él tenía que componer literatura que hablara acerca del Señor. And as he sat and he meditated, he could completely see that there's two things. There's the Lord, the Paramapurusha, and there's Maya. Entonces, tan pronto como él se sentó y comenzó a meditar, él pudo ver que había dos cosas, el Señor o Purusha y Maya. Apashyat, he saw. He actually, by the grace of his guru, he could see how things are. Él, por la gracia de su guru, pudo ver literalmente cómo eran las cosas. Now imagine. Ahora imagínense. Imagine that you could see like Vyasa saw. Imaginen que pueden ver como vio Vyasa. Would you like that? ¿Les gustaría eso? That is the opportunity that we get from Srila Vyasadeva and all of his followers. Esa es la oportunidad que tenemos desde Vyasadeva y con todos sus seguidores. If you would see there is Krishna and there is Maya, what would you do? Si pueden ver que está Krishna y está Maya, ¿qué harían? Oh, that was interesting. Oh, eso es interesante. Now back to my ordinary life. Ahora, volviendo a mi vida normal, ordinaria. No, this was a transformation for Vyasa. It became completely clear to him how to serve Narada, how to serve his guru. Eso fue una transformación para Vyasa, porque él pudo ver claramente cómo servir a Narada, cómo servir a su guru. So Vyasa is a model disciple, and we can think about this. What does it mean to be a disciple? Entonces Vyasa es el discípulo modelo, y nosotros podemos pensar, ¿cómo es esto de ser discípulo de un guru? We have other models described in Chaitanya Charitamrita. Tenemos otros modelos descritos en el Chaitanya Charitamrita. There's the guru of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ishvarapuri. Estaba el guru de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ishvarapuri. Sripad Ishvarapuri's guru was Madhavendra Puri. Sripad Ishvarapuri, el guru de él fue Madhavendra Puri. And one can trace all the way back to Vyasa. Y podemos hacer todo el rastro hacia atrás hasta llegar a Vyasa. But Ishvarapuri is celebrated especially for being such a good disciple of Madhavendra Puri. Pero Ishvarapuri es especialmente celebrado por ser un discípulo especial de Madhavendra Puri. One
what specifically he's celebrated for is how nicely he took care of his guru, Madhavendra Puri, when Madhavendra Puri had become very elderly. Entonces, ¿por qué se destaca tanto su servicio como sirviente de Madhavendra Puri, como discípulo de Madhavendra Puri? Porque él cuidó de su Guru Maharaj cuando él estaba llegando a su edad mayor. I cannot compare myself in any respect to Madhavendra Puri, but I am getting older. No puedo compararme a mí mismo de ninguna manera con Madhavendra Puri, pero yo me estoy volviendo mayor. There's always a kind of irony, I think, in birthday celebrations after the age of 50. Siempre hay una especie de ironía acerca de la celebración de los cumpleaños después de cumplir los 50. And when we get past the age of 70, we really start to wonder, why are we celebrating? Y cuando uno pasa los 70 empieza a preguntarse, ¿por qué estamos celebrando? Okay, but that's another topic. Pero eso es otro tópico. Chaitanya Mahaprabhu is also, for us, he is Mahaprabhu. He is the great master, but he is also a model disciple. El señor Sri Chaitanya Mahaprabhu para nosotros es Mahaprabhu, el gran señor, pero también él es un modelo de discípulo. A model disciple of Ishvara Puri. Discípulo modelo de Ishvara Puri. And here the picture we get of how he was a model disciple is how he received mantra from Ishvara Puri and then how he responded to receiving that mantra. Entonces, la imagen que nosotros vemos aquí es cómo él respondió al recibir el mantra de su maestro Ishvara Puri. Krishnadas Kaviraj tells us as soon as he began to meditate and chant the mantra he received, he immediately felt overwhelming ecstatic emotions. As soon as he heard, tan pronto como él lo oyó, él se volvió extático por el mantra que había recibido. He immediately started feeling ecstatic emotions. Él inmediatamente empezó a sentir emociones extáticas. So intense that he himself became worried. Tan profundas que él mismo se sintió preocupado. Have any of you had this problem? ¿Alguno de ustedes tuvo este problema? Chanting Hare Krishna? ¿Cantando Hare Krishna? No. No. Me neither. No, yo tampoco. Truth be told. La verdad debe ser dicha. Lord Chaitanya had this problem, so he went, and this is again his being a model disciple. When he had a problem, what did he do? He went to his guru and presented his problem to his guru. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu tenía estos problemas y nuevamente como un discípulo modelo, cuando uno tiene un problema, ¿qué hace? Presentárselo a su guru. Y él fue y presentó este problema a su guru. Sometimes it happens, disciples feel so embarrassed by their difficulties, the last person they want to bring their difficulty to is their guru. Algunas veces sucede que los discípulos se sienten tan avergonzados con sus dificultades que la última persona a la que quieren ir a contarle su problema es al guru. But Lord Chaitanya went immediately. Pero el señor Chaitanya fue inmediatamente. But what did he find out from his guru? He found out that what he thought is a problem is not a problem. Pero ¿qué fue lo que encontró con su guru? Que lo que él pensaba que era un problema, en realidad no lo era. He said, that's great. You're feeling ecstatic emotion. That's what's wanted. Él le dijo, eso es buenísimo. Estás sintiendo emociones extáticas. Eso es lo que queremos. Of course, we also celebrate Srila Prabhupada as an ideal disciple. Por supuesto, también celebramos a Srila Prabhupada como un discípulo ideal. Who repeatedly made this point that because I took to heart the instructions of my guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, therefore I have been successful in my mission. Él decía que por haber tomado muy profundamente en su corazón las instrucciones de su guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, es que él logró el éxito en su misión. And I think several times he said, I always feel that my spiritual master is with me. Él He's dijo, accompanying me.
Él dijo muchas veces de que yo siento que mi maestro espiritual está aquí conmigo, él me está acompañando. Of course, we could expand on Srila Prabhupada's being an ideal disciple. Por supuesto que podemos expandernos en este tema de Srila Prabhupada siendo un discípulo ideal. But for that, I would just recommend reading or rereading the biography of Srila Prabhupada. Now I understand there's 3 volumes of the expanded, in Spanish, the expanded biography by Satsvarup Das Goswami. Para ello yo les recomiendo que lean la biografía o relean la biografía de Srila Prabhupada. Creo que ahora hay ya 3 volúmenes impresos de la biografía extendida de Srila Prabhupada, escritos por Satsvarup Das Goswami. And as I mentioned a few days ago in Buenos Aires, someone has made a list. There's over 190 books, most of them in English, about Srila Prabhupada. Y como mencioné hace unos días atrás en Buenos Aires, hay algo así como 190 libros escritos acerca de Srila Prabhupada, la mayoría en inglés. But of course, Srila Prabhupada wanted us to read his books, which are not about him. They are about Krishna. Pero por supuesto que Srila Prabhupada quería que nosotros leyéramos sus libros, que no son acerca de sí mismo, sino acerca de Krishna. And they're about Krishna's devotees. Y son acerca de los devotos de Krishna. And one of these famous devotees in the Srimad Bhagavatam is Dhruva Maharaj. Y uno de estos famosos devotos que se describe en el Srimad Bhagavatam es Dhruva Maharaj, who was another ideal disciple, in this case, again, of Narada Muni. Quien fue también un discípulo ideal, en este caso nuevamente de Narada Muni. Narada initially discouraged Dhruva from his purpose. He said, "You're just a little boy, go back home." Narada al principio desalentó a Dhruva en sus intenciones, le dijo, eres un niño muy pequeño, volvete a casa. And Dhruva said, I'm not going to do that. Y Dhruva dijo, no voy a hacer eso. Sometimes, Prabhupada explained, sometimes the guru will test the disciple. A Prabhupada decía, a veces el guru pone a prueba al discípulo. So Dhruva said, no, I'm not going home. Don't forget, he said, I'm a kshatriya. Dhruva dijo, no, yo no me voy a volver a casa. No se olviden, él es un kshatriya. Dijo, yo soy un kshatriya. And kshatriyas have determination to get what they want. Y los kshatriyas tienen mucha determinación por obtener lo que desean. So we know that whole story of how he was successful after doing so many more and more extreme austerities, chanting a mantra, worshiping Krishna. Entonces conocemos la historia completa de cómo él logró el éxito haciendo muchísimas y muchísimas austeridades, cantando un mantra de Krishna. And then it's explained in the 4th canto, after a long and glorious life, then as it's time for him to return back to Godhead, he remembers his mother. Entonces se explica en el 4º canto que luego de tener una gran vida gloriosa, él ya era el momento de regresar al mundo espiritual, de regresar al hogar. Y en ese momento él recordó a su madre. His mother, Suniti, had given him the advice. Oh, you want to find the Lord? The sages, they always go to the forest. So that was... Suniti became, by that advice, his guru. Entonces él recordaba que el consejo de su madre Suniti que le había dicho, si quieres encontrar al Señor, los sabios van al bosque en busca de él. Entonces, por haberle dado esta instrucción, ella se volvió su guru. Prabhupada explains in a purport that she became the Pata Pradarshaka Guru of Dhruva Maharaj. Srila Prabhupada explicaba entonces que ella se volvió el Pata Pradarshaka Guru. Pata means path and Pradarshaka means one who shows. Pata significa camino y Pradarshaka es aquel que lo enseña. So Prabhupada also says this Pata Pradarshaka Guru may also be called Shiksha Guru.
Prabhupada decía muchas veces que el Pata Pradakshaka Guru puede ser también llamado Shiksha Guru. And Prabhupada says in that purport, this is Canto 4, Chapter 12, verse 32. Esto es del canto cuarto, capítulo 12, verso 32, y la Prabhupada dijo en su significado. He says, it is the duty of the Shiksha Guru or Diksha Guru to instruct the disciple in the right way. Entonces dijo, es el deber del Shiksha Guru o el Diksha Guru de instruir a su discípulo de la manera apropiada. And, y, do you want to hear what else he says? ¿quieren escuchar qué más dijo? No? Yeah. He says, and it depends on the disciple to execute the process. Y dijo, depende del discípulo en ejecutar el proceso. So the guru has a duty, and then the disciple has a duty. El guru tiene un deber, pero también el discípulo tiene un deber. And it's up to us after we get instruction. It's completely up to us to then take the instruction. Depende completamente de nosotros el haber recibido una instrucción y luego llevarla a cabo. We have a saying in English, the ball is in your court. Tenemos una expresión en inglés que dice, la pelota está en tu campo. You have like that in tennis? Sí, sí, como en el tenis, cuando la pelota está en el campo del oponente. Yeah, you hit the ball, it goes in the opponent's court, and then the ball is in your court. You have to hit the ball. Entonces uno golpea la pelota con la raqueta y ya está en el campo del oponente. Ahora es él el que tiene que devolverla. So we have to hit the ball. We have to take it and hit it and do that in an expert way. Entonces tenemos que golpear la pelota, hacerlo de una manera experta. That, speaking of balls, could lead to the subject we discussed a few days ago in Buenos Aires about juggling balls. Hablando de pelotas, esto nos trae al tema que discutimos hace unos días en Buenos Aires, que era acerca de hacer malabares con las pelotas. This is Kadamba Kanana Maharaj's nice example. We have three balls that we have to keep in the air. Este es un ejemplo muy lindo que nos dio su santidad Kadamba Kanana Swami, que tenemos 3 bolas a las cuales tenemos que mantener en el aire haciendo malabares. One ball is all of the things we have to do to maintain our physical and social and psychological conditions of well-being. Una de las bolas es todo lo que debemos hacer para mantenernos sanos y el bienestar físico, mental, psíquico y demás. We talked about this in Braja Bhakti's house. Hablamos de esto en la casa de Braja Bhakti. Second ball is our sadhana bhakti. La segunda bola es el sadhana bhakti. Some devotees think, sadhana, no time. Algunos devotos piensan, no tengo tiempo para sadhana, ¿no? Well, it's an art of juggling. Es el arte de hacer malabares. to make time. De hacerse el tiempo, ¿no? The sadhana of chanting, as we say, our rounds. el sadhana de cantar, como nosotros decimos, cantar nuestras rondas. I'll get back to this. Volveré a este tema después. Chanting, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, basically. Cantar es también Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, básicamente. And keeping good association with devotees. Y mantener buena asociación con los devotos también. And then that's 2 balls. That's easy, actually, to juggle just 2 balls. Entonces tenemos 2 por ahora y todavía es bastante fácil hacer malabares con 2 nada más. Right? But add 1 more ball. Pero agreguen una más. Now it starts to get complicated. Ahora se empieza a complicar, ¿eh? What's the third ball? ¿Cuál es la tercera? The third ball is the mission. La tercera es la misión. The guru following his guru, who's following his guru, who's following his guru.
who's following Chaitanya Mahaprabhu, who's following his guru, have a mission. Entonces, uno siguiendo las instrucciones del guru, quien sigue a su guru, quien sigue a su guru, quien sigue a Chaitanya Mahaprabhu, que también sigue a su guru, que tenía una misión. And the mission is part of the whole package. Y la misión es parte del paquete completo. And it's an integral part of the package. Why? Y es una parte integral del paquete. ¿Por qué? Well, because when we take shelter of Guru, we understand we are accepting that we have a debt to pay. Porque cuando tomamos refugio en el guru, debemos entender que tenemos una deuda que pagar. What's the debt? The debt is for all that we have received. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. We offer obeisance to he who has opened our eyes with the instrument of knowledge. Entonces, ¿cuál es la deuda que tenemos que pagar? Es la deuda del conocimiento. El maestro espiritual abre nuestros ojos con la herramienta del conocimiento. Now, we might think, okay, so I'll pay back my debt to the guru. Entonces uno puede pensar, bueno, yo voy a pagar mi deuda con el guru. I'll get him some nice gifts. Voy a conseguirle unos lindos regalos. I'll make some nice donations. Voy a hacer buenas donaciones. And I'll attend his Vyasa-puja. Voy a asistir a su Vyasa-puja. And I'll attend his Saturday sanghas. Y voy a verlo en sus clases de sábado. That's all very nice. Todo muy lindo. No complaints. No hay quejas eso. Pero the real paying back of the debt is a process of what's called paying it forward. Pero el verdadero proceso de pagar la deuda es pagarlo en adelantado. You say like that also, paying it forward. There's this expression, pay it forward. That means you're not paying back. You've received something. Now, instead of turning around and trying to pay it back, that's not going to work anyway, because we can never pay it back. Entonces, si uno recibe algo, uno no debe tratar de pagarlo hacia atrás, porque darse la vuelta, we can never actually pay the debt back. Nunca podemos pagar la deuda hacia atrás. So what to do? Entonces, ¿qué hacer? Just give up. ¿Solamente rendirnos? No, can't pay it. No, no puedo pagar. No, that's not going to work either. No, no va a funcionar de todas maneras. We have to pay it forward. Debemos pagarlo en adelanto. And this paying forward is very interesting. What is happening? Y pagándolo así en adelanto es muy interesante lo que ocurre. We're actually sharing the debt that we have with others. And in the process, we're putting more and more and more people in debt. Entonces estamos compartiendo con otros la deuda que contrajimos y en el proceso estamos poniendo a más y más y más gente endeudada. ¿Cómo se dice debt? Deuda. Deuda. Yeah, this is, it's a conspiracy. Esto es una conspiración. In recent months and years, we've heard a lot about conspiracies. Well, there's Maya's conspiracy. There's basically two conspiracies. There's Maya's conspiracy and there's Krishna's conspiracy. Últimamente se escucha mucho acerca de las conspiraciones. Entonces podemos decir que hay dos conspiraciones, la conspiración de Maya y la conspiración de Krishna. Yeah. And where does this debt originate? We could ask. This is a bigger topic, but just briefly. Entonces, este es un tópico más grande, pero solo brevemente. ¿Dónde se origina esta deuda, podríamos pensar? The debt originates with Krishna. La deuda se origina con Krishna. Krishna has a debt to his devotees. Krishna tiene una deuda para con sus devotos. Naparayeham Nirabadya
Why is it I always forget the verse when I want to quote it? ¿Por qué me olvido siempre el verso cuando lo quiero citar? Swasadu kritya vibudayusha piva yamavajan durjada geha shrinkala samvrischa tattva pratyatu sadhuna. He's telling the gopis, your love for me is so great, I can't pay it back. Krishna le está diciendo a las gopis, su amor por mí es tan grande que yo no puedo pagarlo, no puedo devolverlo. So you're going to have to be satisfied with your own devotion. Entonces tienen que sentir satisfechas con su propia devoción, with your own goodness. con su propia bondad. But it's not that Krishna is getting himself off the hook that way, No es, just saying some nice, charming verse. no es que Krishna está desenganchándose del compromiso diciéndose palabras así muy lindas y encantadoras. Because the gopis really had put Krishna in a difficult situation because they had given everything to Krishna. Porque las gopis habían puesto a Krishna en una situación muy difícil realmente porque le habían entregado todo a Krishna, including their reputation. incluso su reputación. There was no turning back from having given up their families to join Krishna. No había vuelta atrás de haber resignado a su familia para ir a encontrarse con Krishna. So what does Krishna do? Krishna appears as Chaitanya Mahaprabhu to pay back the debt to the gopis. Entonces, ¿qué es lo que Krishna hizo? Krishna apareció como Sri Chaitanya Mahaprabhu para pagar la deuda que él tenía con las gopis. He pays it back by taking on the austerities of, he takes formal sannyas and then he takes a life of austerity. Entonces, él lo pagó en la forma de realizar austeridades. Él primero tomó la orden de sannyas y luego realizó muchas austeridades. But in his austerity, what does he do? Pero ¿qué es lo que él hizo en su austeridad? He chants, he dances, and he remembers Krishna constantly in such a way that he is overwhelmed. Entonces él cantaba, él bailaba y recordaba a Krishna constantemente de una forma en la que se sentía sobrecogido. And from him radiates this intense feeling of love for Krishna. Y de él irradiaba este intenso sentimiento de amor por Krishna. And in that way, as guru for all of us, then he gives us that debt to carry on, to spread the debt. Entonces, como guru, él nos compromete a nosotros con esta deuda de expandirla y mostrarle a otros esta deuda. So that's our conspiracy. Entonces, esa es nuestra conspiración. And so we're being asked to become expert performers, you can say, of three things. Entonces, se nos pide que seamos excelentes hacedores de estas tres cosas. And just like a juggler, how do they become expert? They practice. Y tal como los malabaristas, ¿cómo es que ellos se vuelven expertos? Practicando. And sometimes they drop one of the balls. Y algunas veces una de las pelotas se le cae. Then they pick it up and they try again and they try again and they try again. And then at some point they can just do it without even looking. Y entonces muchas veces a ellos se le cae alguna y ellos la levantan y siguen intentándolo hasta que en un momento se vuelven expertos y pueden hacerlo hasta sin mirar. So that's what we're aiming for. Entonces esa es nuestra meta, si ahí apuntamos. What do you think? Is that a good thing? ¿Qué piensan? ¿Es algo bueno? Would you like to be a good artist of juggling these three principles? ¿Le gustaría ser un buen artista que pueda elaborar estos malabares de los tres principios? No? Yes. No. No. Yes? Yes. Sí. Sí. Okay. Yeah, that was a kind of hesitant. Como una pequeña duda ahí, ¿no? Okay, so this is what we're celebrating on this day. Entonces, eso es lo que estamos celebrando en este día. And how do we become successful in this practice? ¿Y cómo es que nos volvemos exitosos en esta práctica? Srila Raghunath Das Goswami gives us a hint.
Srila Radha Gurunath Goswami nos da una pista acerca de He eso. says, Guru Goshte Goshtala Yishu Sujane Busuragane Swamantre Shinamni Rajanava Yuvadvanda Sharane Sada Dambam Hitva Kururatim Purvam Atitaram Aye Svantar Bratas Chatuviraviache Dritrvada. Oh, That's what he says. eso es lo que dijo. It's the first of his 12 verses. A shiksha, a teaching to the mind. Es el primero de sus 12 versos, que es como un shiksha, una enseñanza a la mente. That my dear mind, please turn your attention. Entonces le dice, mi querida mente, por favor, vuelve tu atención. Turn your attention to your guru. Vuelve tu atención hacia tu guru. Or gurus. O gurus. Because there's diksha guru, there's shiksha gurus. Porque hay gurus diksha y gurus shiksha. Turn your attention to Vrindavan. Lleva tu atención hacia Vrindavan. Turn your attention to the residents of Vrindavan. Lleva tu atención hacia los residentes de Vrindavan. Turn your attention to Sujana, the Vaishnavas. Lleva tu atención hacia los Vaishnavas. Not just turn your attention, but worship them. No solamente lleva tu atención, sino que adóralos a ellos. Offer respect to the Bhu Sura. Who are the Bhu Sura? They're the Brahmins. They're the pious people of this world. Entonces también préstale servicio a los Bhusuras, que son los brahmanas, las personas piadosas de esta sociedad. Give attention to your guru-given mantra and to the name, the holy name given by the guru. Entonces presta atención al mantra que te ha sido dado por tu guru y al santo nombre que está en ese mantra. And take shelter of the divine couple. Y toma refugio de la pareja divina. Navayuva Dvanva Sharana. The fresh young couple, Radha and Krishna. La fresca y joven pareja de Radha y Krishna. Sounds good. How do we do that? ¿Suena bien? ¿Cómo podemos hacer eso? Sada Dambam Hitva, having given up all pride. ¿Cómo podemos hacer esto? Rindiendo absolutamente todo el orgullo. Kururatim apurvam atitaram. He says, how to explain this? Make attachment which is unprecedented. Tienes que tener un apego que sea sin precedentes. And which is atitaram. Which is lo que es, y también es atitaram. What is atitaram? It means, explained by Bhaktivinoda Thakur, make intensive endeavor, do not be complacent. Entonces, repeat one more. Make intensive endeavor. Hacer tareas muy intensas. Don't be complacent. No ser complaciente. When we're complacent, what do we think? Cuando somos complacientes, ¿qué es lo que pensamos? We think, anyway, no, de cualquier manera. If I'm lucky, si tengo suerte, Krishna will be merciful. Krishna va a ser misericordioso para mí. And if not, y si no, too bad. Qué mala suerte. If not, then not. Y si no, no. No, Bhaktivinoda Thakur says, atitaram means making a great endeavor. Entonces, Bhaktivinoda Thakur dice, no, hacer una gran tarea, un gran esfuerzo. Okay, juggling. Let's keep with the juggling principle. Entonces, mantengámonos con el tema del malabarismo. And let's be thankful, let's be grateful to Krishna that we are together with each other. Entonces seamos agradecidos con Krishna de que estamos juntos aquí entre nosotros. This, you can say, is what distinguishes devotees, that we feel gratitude for the Lord.
Entonces, eso es lo que nos distingue como devotos, que nosotros sentimos gratitud por el Señor. And as I said, we are channeling that gratitude on this day through Srila Vyasadeva, through the acharyas, through the guru. Entonces, nosotros canalizamos esa gratitud en este día en particular a través de Srila Vyasadeva y de sus discípulos y del Guru. If the guru thinks, this is all for me, then, that's a big problem. Si el Guru piensa, for all bueno, of us. esto es para mí, bueno, ahí es un gran problema para todos. No. Our celebration is our gratitude to Krishna. We can always express gratitude, not just once a year, but every day. Entonces, nuestra gratitud es para con Krishna. Nosotros podemos todos los días expresar esta gratitud, no solamente un día en particular. But in particular, we can express our gratitude by thinking. Prabhupada told me personally, think how to push on this movement. Entonces, particularmente podemos pensar, Prabhupada me dijo a mí personalmente, piensa cómo puedes darle un empujón a este movimiento. But the pushing is not just outward, the pushing is also inward. Pero el empujón no es solamente hacia afuera, sino que también es un empujón interno. And Prabhupada also said, if a devotee simply becomes a pure lover of Krishna, then that is perfection. Entonces, Srila Prabhupada dijo, si el devoto se vuelve un perfecto amante de Krishna, entonces esa es la perfección. So, thank you all very much indeed. Entonces, muchas gracias a todos, de hecho, de verdad. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai.